Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Sabemos que cada vez que la palabra de Dios se expone, Señor, tú nos dices que jamás regresa a ti vacía, sino que cada vez que se expone, que se arroja tu palabra, cumple un propósito tuyo. Así es que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en unión con mis hermanos en esta hora, cumple ese propósito que tú tienes con tu palabra para nosotros hoy. Confirma en nosotros, Dios mío, en nuestro corazón, que tú eres nuestro Dios, que somos tus hijos y que no hay nada, absolutamente nada, que pueda impedir que esto así sea. Gracias te doy, Señor. Unge mis labios, unge los oídos de mis hermanos y sus corazones, Padre, para que desde adentro de su corazón, su voluntad, elija abrir la puerta del corazón y permitirte que esta palabra entre, Señor, en ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie, Lo que la gracia hace por mí, buscando entender con ello por qué Dios nos da su ayuda y su favor incondicional y no en respuesta a nuestros esfuerzos, sino que es algo incondicional para nosotros. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada La gracia de Dios me despierta de mi inconsciencia. Vimos cosas muy interesantes, así es que te invito para que la escuches en nuestros canales de YouTube o Spotify para que aprendamos más sobre ello y ores a Dios para que Él confirme en ti el mensaje que se dio. No dejemos de escuchar, hermanos, las enseñanzas, porque eso nutre nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy importante y es la gracia de Dios siempre me levanta. Es una enseñanza muy valiosa, muy importante y la vamos a considerar en 3 puntos como siempre lo hacemos, y esos 3 puntos en esta ocasión, el primero de ellos es ¿qué significa caer y tropezar? El segundo punto, la cruz de Jesús o mi comportamiento. Y el punto número 3, el amor con el que papá me levanta. Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué significa caer y tropezar? Algo muy obvio. Para poder ser levantados se necesita que antes nos hayamos caído, ¿cierto? Para que alguien pueda acercarse con alguien y le tienda la mano y lo levante, pues antes tuvo que haberse dado un buen tropezón y cayó al piso. Entonces, la Biblia, al respecto de caer, la Biblia dice que Dios siempre nos levanta de todos nuestros fracasos y de nuestras caídas que tenemos. Eso está perfectamente claro en la palabra. Y te voy a dar solo estos 2 versículos. El primero, Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Y hay otro pasaje que está escrito en Salmos 34:19, dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. No hay una sola en la que el Señor no venga a rescatarnos y a levantarnos. Así que, por otro lado, sería absurdo pensar que nunca vamos a tropezar o que nunca vamos a caer. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos tropezamos. Todos en algún momento cometemos errores, caemos. Pero me gustaría mucho que primero entendiéramos lo que significa una caída, ¿sí? O un tropezón, antes de que continuemos nuestra enseñanza. Y mira, caer o tropezar, en los diccionarios dice perder el equilibrio y dejar de estar de pie, cayendo al piso por su propio peso. Eso es lo que significa caer. Alguien va caminando, de repente trastabilla, algo se pega en un pie y cae al piso. Eso es caer. Ahora, alguien que se cae en su camino no se sale del camino, no deja el camino, cae en el camino que va, pero se cae. Iba caminando, pero se cae. Entonces ahora está tocando el piso, pero está en el camino.
solo deja de estar de pie. Es como sufrir una derrota momentánea, pero eso no significa haber perdido la batalla. Imagínense ustedes un corredor de atletismo. Ya ven, corredores de, no sé, un maratón de 20 kilómetros. Y va corriendo y se cae. O uno que está en los 100 metros, o que está en 400 metros. Van corriendo y se caen. La pregunta aquí es, ¿lo descalifican por haberse caído en la carrera, en el maratón? ¿Lo descalifican? No lo descalifican. Sigue en la carrera. Entonces, es bien importante que tú y yo entendamos lo que es caer. Y lo que es tropezar, lo que es cometer errores, lo que es dar tropezones. Y en el ámbito espiritual es bien importante que lo entendamos. Por muchos años yo viví confundido por mis creencias religiosas respecto a lo que significaba caer o cometer un error. Viví un cristianismo muy, muy dominante, muy controlador, religiosismo puro, que enfocaba en mi comportamiento para que yo cumpliera reglas, mandamientos, para que yo cumpliera ciertas normas establecidas, conductas, estar presente en actividades, en otra actividad, en otra. Yo debía de estar cumpliendo todo eso para estar bien. Entonces, en el religiosismo se me enseñaba que debía de enfocar en mi desempeño, en mi comportamiento, en cumplir reglas, en cumplir mandamientos de hombres, en estar sometido a activismos. ¿Me explico? Este tipo de cristianismo me hacía sentir siempre culpable. Siempre me sentía condenado. Ese fue el cristianismo que me enseñó la religión. Y ese tipo de cristianismo nunca me produjo libertad, nunca me produjo sentirme bien. No me sentía libre, me sentía culpable, me sentía esclavo. Y siempre había culpa, siempre había condenación. ¿Por qué razón? Porque no daba la medida. Ese no es el cristianismo que enseña la Biblia. Porque ese cristianismo no muestra la gracia de Dios ni la obra perfecta de Jesús. No apuntan hacia ella, apuntan a mi desempeño, a cómo me comporto, a cómo actúo, a si cumplo o no cumplo. Dentro de ese cristianismo religioso se me enseñó que la salvación se obtenía mediante arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo, y eso es correcto. Pero mantener la salvación de mi alma dependía de mí, de cómo me portaba. Y no dependía de la obra que había hecho Cristo en la cruz. ¿Me explico? Ese cristianismo religioso me hizo sentir por muchos años que en el menor descuido y por el más mínimo pecado que yo cometiera, perdía mi salvación. Entonces, como no podía darse cuenta nadie que yo había pecado, entonces aprendí a simular y a ser hipócrita. Aprendí a ocultar mis pecados a la vista de los demás, aunque Dios me veía. Pero aprendí a esconderme de la gente y a simular siempre. Y al hacer esto, me recuerdo cuando Jesús le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. O sea, guarda uno las apariencias, no la realidad de adentro. La religión eso enseña. Y eso aprendí por muchos años y así viví. No se me enseñaba que por gracia yo cada vez podía venir delante del Padre.
¿Sí me explico? Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hoy entiendo que nosotros podemos caer y cometer un error, pero ese no es el final. Allí no terminan las cosas, porque tengo esperanza, tienes esperanza, porque el sacrificio de Jesús sigue lavando nuestros pecados a aquel que se arrepiente y que se humilla delante del Padre. La palabra de Dios en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así es que, hermanos, caer y tropezar es caer en el mismo camino. No estamos descalificados delante de Papá Dios si cometemos un error. Vengamos ante el trono de la gracia. Y hay misericordia para el momento que lo ocupamos. Hay gracia para el momento que ocupamos. ¿Están conmigo? Punto número 2. ¿La cruz de Jesús o mi comportamiento? ¿Qué podrá más? Es muy importante para los creyentes entender el poder que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz y el poder que tienen nuestras acciones, para entender si nuestra salvación está determinada para siempre por la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz o por mi desempeño, por mis acciones. Tenemos que entender bien esa diferencia. Y quiero preguntarte algo. Contéstate a ti mismo estas preguntas. La Biblia enseña que la obra de salvación perfecta y eterna de Jesús en la cruz se invalida si me porto mal. ¿La Biblia enseña eso? No. ¿O la salvación por el perfecto sacrificio de Jesús que cubre todos los pecados del mundo entero, por un error mío, la puedo perder? Mira lo que dice la Escritura. Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Otro versículo, Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Otro versículo, 1 de Juan 1:8-10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos hecho pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Esto nos está diciendo algunas cosas muy importantes. Todos nos equivocamos todos los días y nadie es perfecto en acciones mientras vive. O sea, no hay quien pueda mantenerse sin pecar. Eso es lo que está diciendo la palabra, la Biblia. Y otra cosa que está diciendo es que necesitamos confesar nuestros pecados a Papá Dios y ser limpiados por su gracia poderosa. Y eso no nada más cuando aceptamos al Señor Jesús, sino todos los días. ¿Sabes tú que todas las prácticas y costumbres que había en el pueblo judío hablan mensajes y verdades espirituales para ti y para mí el día de hoy? ¿Sabías eso? Y te voy a decir una de ellas, una costumbre. Y la costumbre era que la gente, pues como al día de hoy, se baña todos los días, ¿sí? Pero la costumbre era que todo aquel que llegaba y visitaba a alguien, la costumbre era que el anfitrión, ya sea él o uno de sus criados, de sus personas que estaban en casa, traían una vasija con agua y lavaban los pies. Esa era la costumbre, lavar los pies, en aras de recibirlo, para hacerle sentir bienvenido. Y en una ocasión Jesús hizo eso con los discípulos.
Y Pedro, ya se acuerdan que él se resistió y dijo que no. Lo cierto es que una cosa es lo que pasó allí entre Jesús y los apóstoles, pero después de esto, de que ya Pedro aceptó que lo lavara, entonces Jesús dijo, ya vosotros habéis sido limpiados por la palabra que os he dado. Tan solo es necesario que sean lavados vuestros pies. Y fíjate lo que eso significa. Lo que significa es que tú y yo en Cristo hemos sido ya lavados de todos nuestros pecados. Pero en nuestro caminar diario nos ensuciamos, por eso solo es necesario lavar los pies. Es decir, venir delante del Padre, confesar nuestros pecados y que el Señor nos vaya limpiando conforme los pecados que vamos cometiendo en nuestro caminar diario. Ya no es necesario lavarnos todos otra vez. Volvernos a aceptar a Jesús, volver a hacer una confesión de fe, volverme a bautizar, porque como ya pequé y me volví a confesar, tengo que comenzar de cero. Ya no es necesario hacer todo eso. Ya lo hicimos una vez, ya se nos limpió totalmente, pero en donde estamos necesitando ser limpiados es en nuestro caminar diario. Por eso la costumbre que lavaban los pies. Y Jesús nos dio la enseñanza. Entonces, la Biblia describe de muchas formas y de muchas maneras que todo aquel que se acerca a Dios arrepentido y en humildad jamás será menospreciado, jamás lo va a despreciar nuestro Dios, sino que va a ser levantado, va a ser perdonado y va a ser reivindicado. La Escritura dice en Salmos 51:17, dice, el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, Dios nunca va a rechazar a aquel que viene contrito y humillado delante de Dios. Otro versículo en Isaías 57:15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios nunca va a despreciar a quien llega a Él en arrepentimiento y en humildad de corazón. Así es que Dios nos está dando la oportunidad que cada día sean lavados nuestros pies. ¿Entendemos la metáfora? Dios permite. Miren, la ley y los mandamientos, todos ellos fueron dados para que el ser humano se diera cuenta cuán impregnada estaba la esencia y la naturaleza de su humanidad de pecado. Para eso fue dada la ley. En un versículo dice que la ley fue dada para que el pecado fuera conocido. Porque yo no sabía que adulterio era pecado hasta que se escribió, no adulterarás. Entonces la ley me enseñó a mí que yo no debía adulterar. ¿Me explico? Entonces, de igual forma, si a ustedes se les impone una regla que no existía, a partir de que se impone, quererla infringir, ya sabemos que estamos cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque la ley, la regla, me dio a mí conocimiento de lo que no debía de hacer. Y eso es lo que hace la ley. Darnos a ti y a mí el entendimiento de cuán impregnada está la naturaleza humana de tanto pecado, de tantas obras malas. Pero también la ley y los mandamientos fueron dados para que nos diéramos cuenta que solo por su amor y su gracia a través de Jesucristo, Él nos declara justos y aceptables ante Dios. También para eso fue dada la palabra. Mira lo que dice Romanos 5:19 al 21. Dice, en otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. Adán nos tumbó, pero Jesús nos volvió a colocar. El 20 dice, el propósito de los mandamientos y la ley es que podamos ver la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. ¿Se dan cuenta?
hasta dónde somos capaces de desobedecer y pecar delante de Dios. Y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Así que el pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte, pero ahora la gracia de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae por resultado la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor. Eso es lo que también nos enseña a ti y a mí la palabra de Dios. Así es que, ¿la cruz de Jesús o mi comportamiento? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es más poderoso? El sacrificio de Jesús es más poderoso. Y cada mal acto hay que venir a ponernos a cuentas con Papá Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Punto número 3. El amor con el que papá me levanta, o digámoslo, nos levanta. ¿Sí? Ahora, vemos en la Biblia que Dios siempre rescató a su pueblo y lo levantó de cada error que cometió. ¿Verdad que sí? ¿O hay alguna ocasión en la que Dios los haya dejado sin ayudarlos? Cuando ellos sufrían por sus caídas y cuando el pueblo de Israel cometía errores y empezaba a vivir las consecuencias del pecado en ellos, esto le provocaba dolor en el corazón a Dios. Y entonces Dios acudía con ellos y los tomaba en sus brazos y los ayudaba. Y si Dios hizo esto vez tras vez con ellos, ¿qué no hará por ti y por mí? También lo hace por ti y por mí. Mira lo que dice Isaías 63:9. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Y hay otro pasaje también, mira, Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. O sea, el amor de Dios por su pueblo es eterno, no se acaba, no tiene fin, y Dios siempre se acercó a su pueblo a levantarlo de sus pecados, de su condición caída, y lo mismo hace por ti y por mí. Hasta el día de hoy. Y mira, si nos caemos, ¿qué dijimos que era caerse? Dejar de estar sobre los pies, pero caerse sobre el camino. Si algún hijo de Dios cae, fíjate bien, yo antes tenía la idea que caer era perdido ya para siempre. Pero no es eso. Caer es caerse sobre el mismo camino. Fue un tropezón, fue algo que lo hizo que se descuidara y ¡pum! Cayó sobre el camino. Está en la jugada. Yo antes pensaba que ya estaba eliminado. Entonces el conocimiento de las Escrituras me aseguran. Por el contrario, yo veo en la palabra que dice, si hay alguien que necesita arrepentimiento, arrepiéntase. Y va a hallar misericordia y gracia para el momento que lo ocupe. Entonces digo, wow, ¿qué es esto? Entonces yo tuve que empezar a trabajar con mis creencias religiosas y borrar una creencia y escribir correctamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Están conmigo? Entonces, si caemos nosotros, Papá Dios nunca se va a quedar solo viéndonos. No. Él siempre va a venir a nuestro rescate y nos va a levantar. ¿Cómo crees que nos va a levantar? ¿Como lo hacemos nosotros, los papás, con nuestros hijos? Voy a poner un ejemplo. Ahí está el niño en la mesa y el niño, pues son inquietos y son torpes, ¿no? Y de repente se mueven, se levantan, quieren tomar la sal y ¡pum! Tumban el vaso de agua. Y ¡puf! Se me cae encima. Y luego, como no me gusta que hagan eso, ya se los he dicho muchas veces, otra vez, ya sabes que tienes que tener cuidado. Así los corregimos, ¿verdad? No más en mi casa, o sea. Entonces, ¿será que Dios hace lo mismo con nosotros cuando un hijo suyo cae?
se equivoca, comete un error. Ahí está Jesús. Ya te he dicho que no debes actuar así. Por eso te di mi palabra, para que te comportes. Eso nos dice Jesús. Así nos trata. ¿Cómo viene? ¿Cómo? ¿Cómo es amor? Hijo mío, te amo. Cometiste un error, ¿verdad? Te sigo amando igual. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas que haga contigo? ¿Qué haga por ti ahorita? ¿Cómo te ayudo? Me duele mucho lo que has pasado. Digo, nomás con hablar esto le cambia a uno el chip, ¿verdad? Dios se acerca con nosotros cuando estamos caídos. Se acerca con mucho amor y con mucha ternura. Porque el trastazo fue duro. Y estamos dolidos, mareados y atarantados por la caída que fue un descalabro tremendo el que vivimos. Porque hay alguien detrás de cada descalabro. Hay alguien detrás de cada caída nuestra. Es el que busca nuestras vidas, el que quiere matarnos, el que quiere destruirnos. Entonces, Papá Dios, cuando se acerca con nosotros que estamos caídos, se acerca en amor. Eso es lo que caracteriza a Papá Dios siempre, su amor. Y con amor, con mucho amor, sintiéndonos culpables y condenados por nuestras malas acciones, con mucho amor, ¡pum!, nos pega más duro y el arrepentimiento es más fuerte. Porque con amor provoca que nosotros le respondamos de igual manera, en amor, quebrados, todos rotos, venimos delante de Él y le decimos: Padre, perdona mi pecado. Como el hijo pródigo, se acercó humillado. El padre no le dijo: ¿te acuerdas? Hace un año, 2 años, no sé cuánto, no dice la Biblia, pero el tiempo que haya sido, que se fue el hijo de la casa. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que querías todo para irte a vivir la vida loca? Dijimos el domingo pasado. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Ah, no, pues ahora llegas y te vas a ir a vivir a uno de los establos. Allá vas a estar como un criado. No te vas a acercar a la mesa de papá a comer. Vas a comer al último. O sea, ¿le dijo eso el padre? Claro que no. ¿Qué le dijo? Lo amó, lo recibió. Venía oliendo a puerco y lo abrazó y le dijo: hermoso hijo mío, habías muerto y has resucitado. Has sido hallado después de haberte extraviado. Vengan, pónganle un anillo, vístanlo, denle un buen baño que le hace mucha falta. Por favor, pónganle sandalias y por favor también vayan y maten el becerro gordo que desde que se fue comenzamos a criar y a engordar porque sabía que un día iba a volver. O sea, el amor del Padre, ¡wow! Así nos recibe Papá Dios. No nos da cocolazos mientras estamos en el piso. No como nosotros. Fíjate lo que dice la palabra en Salmos 42. Dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. O sea, yo quedé todo golpeado, todo herido, todo molido. Y me levantó el Señor y yo no me podía mantener por lo débil que estaba. Dios me tomó con la mano y me ayudó a caminar, a dar pasitos, hasta estabilizarme, hasta fortalecerme y caminar ya por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta qué hermoso cómo actúa Papá Dios en lugar de nosotros que vemos al caído y lo rematamos, ¿no? Otro versículo, Salmos 37, 23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Dios está pendiente de nosotros. Y por último, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: mediante la fe ustedes son protegidos, guardados por el poder de Dios, para que alcancen la salvación que tiene preparada
y que dará a conocer en los últimos tiempos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas a Dios que comienza se le escapan de las manos, le salen mal? Dirían allá en mi pueblo, cuando alguien intenta algo y resulta ser un intento fallido, dicen, se le engüeró el tiro. No sé si aquí significa lo mismo, pero son intentos fallidos. Yo quiero preguntar, para Dios, ¿cuántos intentos fallidos tiene? Fíjate lo que dice aquí. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación que tiene preparada y que dará a conocer en los últimos tiempos. Si tú creíste en Jesús, Dios se comprometió contigo como Padre para que seas su hijo y para que recibas salvación. Entonces, no eres un tiro engüerado. No eres un intento fallido de Dios. Dios te va a guardar por la fe. Te va a guardar, te va a cuidar. Va a hacer que te mantengas de pie hasta el día que Él vuelva. Para que recibas la salvación. Te la prometió, te la asegura, te la da. ¿Sí me explico? Y mira, en el proceso prometió fortalecernos y protegernos del maligno. Dice en 2 Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios se comprometió con nosotros y nos escogió que fuéramos suyos para siempre. No para dentro de 2 años, nada más. Él se comprometió con nosotros cuando creímos en Él, se comprometió para que fuéramos sus hijos y que recibiéramos salvación eterna para siempre. Y mira, y aunque nosotros nos equivoquemos y fallemos, mira lo que dice la Escritura. Si no somos fieles, si nosotros fallamos, si nos caemos, si nosotros tropezamos, si cometemos errores, si fallamos, si pecamos delante de Papá Dios, somos infieles. Si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Y quiero que entiendas esta expresión que dice aquí, no puede faltar a su promesa. Cuando tú y yo venimos a Cristo, se abrió un nuevo trato entre Dios y nosotros. A partir de eso, Dios se comprometió a ser nuestro Dios y nosotros sus hijos. Y fíjate bien lo que pasa. Cuando eso es hacer un pacto. Hacer un pacto tiene sus cláusulas. Y normalmente los contratos humanos se mantienen vigentes siempre y cuando ambas partes cumplan su parte, cada uno. Pero en cambio Dios no hace contratos con sus hijos, hace pactos. Y el pacto, la diferencia con un contrato es que si en el contrato alguien falla con lo que promete que va a hacer en esa relación con la otra persona, entonces el otro puede rescindir el contrato y se rompe la relación. En cambio, con Dios, si tú y yo le fallamos, Él no puede romper eso. Él se sigue manteniendo fiel a lo que prometió. Él cumple a pesar que tú y yo no. Entonces, la fidelidad de Dios para con nosotros es eterna, es permanente. No hay manera como Papá Dios diga un día, ya no eres mi hijo, ya no te cuido, ya no te protejo, ya no hago por ti lo que prometí porque fallaste. Dios no hace eso. Él permanece fiel, aunque tú y yo seamos infieles. ¿Te gusta eso? A mí me encanta. Porque no hay manera en la cual yo esté desprotegido de lo que Él ha prometido hacer conmigo. Lo mismo que ha hecho contigo, que ha prometido contigo.
Así es que, hermanos, la gracia de Dios siempre nos levanta. No hay forma como Dios se desentienda de ti y de mí. Y mira, voy a terminar diciéndote lo siguiente. En el plan de Dios hay dos objetivos para nuestras caídas y para nuestros errores. Fíjate bien, pon mucha atención en esto y con ello voy a terminar. Hay dos objetivos. Los hijos de Dios siempre hay unos que son irresponsables, son carnales, tropiezan, caen, ya regresan y ya otra vez vuelven y ya otra vez regresan. Y hay un tipo de creyentes que son así. Entonces, para esos que viven así, fíjate bien, uno de los objetivos de Dios a través de las caídas y los errores es que estos puedan oír la voz de Dios. En los momentos de la caída, en los momentos del tropezón, fíjate lo que dice la Escritura en Job 36:15, dice, Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. ¿Qué le pasa a alguien que ha caído, que ha cometido errores y está en el piso? ¿Qué le pasa a él en su corazón? No empieza con tristeza, con remordimiento, y no empieza agobiado y a decir, Dios mío, ten misericordia de mí. Ok, ¿qué es lo que hace Dios en esos momentos de opresión? Le destapa el oído para que oiga, pero la puerta del corazón la abre Él, no la abre Dios. Es voluntario. Por eso muchos no aprenden. Van de tumbo en tumbo, no aprenden. ¿Por qué? Porque no abren el corazón, pero oyen la voz de Dios. Porque en los tiempos de aflicción, Dios les tapa los oídos para que oigan su voz claramente y puedan ver, puedan entender. Pero tomar la decisión de cambio, solo ellos. Dios nunca fuerza las puertas ni las bisagras de las puertas de nuestro corazón para meterse, para entrar. Tú y yo, voluntariamente, la abrimos desde adentro. Por eso Dios pide el corazón. No exige el corazón. Dios pide que voluntariamente le entreguemos el corazón. ¿Estás conmigo? Y el segundo objetivo, para aquellos que somos o que nos sentimos muy espirituales, para los pastores, para los ministros, para los hijos de Dios comunes y corrientes que son muy de ayunar, de orar y que nos sentimos muy espirituales. Cuando vienen las aflicciones, los tropezones, las caídas, los errores, en esos momentos Dios los usa para que no perdamos el piso. ¿Qué entendemos por esta expresión, perder el piso? ¿Qué le pasa cuando a alguien de repente le llega la fama y el dinero? ¿Qué le pasa? Se siente súper mejor, se siente superior. Exacto, se siente superior. Y entonces empieza a ver a los con los que se llevaba de igual a igual y ahora los empieza a ver por encima del hombro, ¿verdad? Empieza a menospreciar, está perdiendo el piso. Entonces, a esos creyentes que se sienten más espirituales, vienen los tropezones, vienen las caídas y Dios encuentra un propósito, que ellos no pierdan el piso. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? ¿Qué personaje en la Biblia es el que escribió más libros de la Biblia? Pablo, claro, fue Pablo. ¿Qué personaje en el Nuevo Testamento básicamente tiene la mayor cantidad de enseñanzas prácticas para el creyente del día de hoy? Pablo. Pablo fue el instrumento usado por Dios para que del judaísmo
donde estaban los 12 apóstoles que caminaron al lado de Jesús y que lo oyeron y que estuvieron con él, se sentaron a comer. Ellos son los que formaron el concilio en Jerusalén de los creyentes en Jesús, de la iglesia. Pablo no conoció personalmente a Jesucristo, nunca caminó con él. Sin embargo, habla Pablo por nombramiento directo del Espíritu Santo. Le dijo apóstol y él se mencionaba como apóstol de Jesucristo. Y Pablo fue el instrumento que Dios usó para que los que no eran pueblo, los que no eran considerados judíos, a quienes eran el pueblo escogido por Dios, a quienes había venido la salvación de Dios, Dios usó a Pablo para llevar la salvación y el nombramiento de hijos a los gentiles, los que no teníamos oportunidad. Por Pablo nos llegó a ti y a mí la salvación de Jesús. Entonces, fíjate muy bien, Pablo tenía visiones, tenía revelaciones poderosísimas del Espíritu Santo. En una ocasión Pablo dice que había sido llevado hasta el tercer cielo en visión. Estuvo espiritualmente en esos lugares y cosas que oía Pablo, que el Señor, que el Espíritu Santo le revelaba. Entonces volvía a su realidad Pablo y empezaba a escribir. Empezaba a escribir cartas y cartas y cartas. Son las cartas que para ti y a mí nos dan las bases prácticas de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿alguien espiritual? Pablo. Pablo tuvo muchas razones para perder el piso, ¿sí? Y fíjate lo que pasó. 2 Corintios 12:7. Es tal la grandeza de las revelaciones que he recibido que para que no pierda el piso, el Señor clavó en mi carne un aguijón. Era un problema que él tenía en su cuerpo físico. Los teólogos y los estudiosos de la Biblia hablan y dicen que era un problema en sus ojos. Vamos a decir, tenía una conjuntivitis purulenta. ¿Saben lo que es una conjuntivitis purulenta? Es un ojo rojo, inflamado, hinchado, lleno de lagañas. Eso es una conjuntivitis purulenta. No estoy diciendo que eso tenía. Vamos a imaginar que eso haya sido, porque se suponía que era un problema de los ojos. El caso es que imagínate este gran hombre lleno de revelaciones, un hombre espiritual, era una autoridad en la iglesia del primer siglo, y se le acercaba a la gente y lo veía todo lagañoso. Como que eso le minimizaba, le restaba al valor espiritual que tenía. Lo veías en lo físico y decías tú, qué raro está este tipo. ¿Sí me explico? O sea, esto era para que no perdiera el piso, para que no se enorgulleciera y se volviera soberbio y altivo. Y Pablo reconocía que tenía ese defecto en su cuerpo y dice así: es tal la grandeza de las revelaciones que he recibido que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mí un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite, pero cada vez que se lo pido, me dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad que en el soberbio, que en el que pierde el piso. Entonces, una razón de las caídas y de nuestros errores es para que podamos oír su voz. Y la segunda, para que no perdamos el piso. ¿Amén? Hermanos, nunca olviden lo siguiente. Dios nos ama hasta la eternidad. Y nunca olvidemos, jamás nos va a dejar. Él siempre va a estar dispuesto a levantarnos si tropezamos. Él va a estar dispuesto siempre a levantarnos si nos caemos, si cometemos errores.
Porque, y escúchame muy bien, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Él nos ama, se comprometió con nosotros y nada ni nadie provocará que Él deje de amarnos. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8:38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y pon atención cada elemento que describe la Biblia para decir que ninguna de esas cosas es más poderosa que su amor por nosotros. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios. Y si quieres aquí, en lugar de estas dos palabras, ángeles ni demonios, pon diablo. Porque es un ángel. Y es el demonio también. Entonces, ni el diablo, ni ningún ángel, ni el arcángel Miguel, ni el ángel Gabriel, ni ningún ángel podrá separarnos del amor de Dios. Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observa bien, dice, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Yo pregunto, un tropezón, una caída de un creyente, ¿es algo que corresponde a este mundo? ¿Verdad que todo es de este mundo? O sea, está dentro de la creación. Y aquí dice que nada en toda la creación nos podrá separar del amor de Dios. O sea, mis errores, mis defectos, tus defectos, nada nos podrá separar de su amor. ¿Por qué entonces le hacemos caso a la religión que nos dice que por haber caído, haber fracasado en nuestro intento como hijos de Dios, la salvación se pierde? ¿Por qué creemos eso? Aquí está diciendo que nada. ¿Y sabes algo? Es la gracia de Dios la que nos mantiene siempre unidos a papá. Es por su gracia que Él siempre nos levanta. Es por su amor inagotable. Y nunca nos deja en el piso, sino que cada vez nos toma en amor, como dijimos, se nos acerca y nos apapacha. ¿En qué te puedo ayudar? Sé que te sientes mal. Sé que no fue correcto lo que hiciste, pero no dejo de amarte. Sigues siendo mi hijo, sigues siendo mi hija. Te sigo amando igual. Sufro contigo cuando te veo aquí, porque no fuiste creado para cometer ese tipo de actos, para vivir así. Te amo. Levántate, cobra ánimo. Y nos toma de la mano y no nos levanta y nos suelta, nos detiene porque estamos debilitados y camina con nosotros hasta que nuestros pasos se fortalezcan. Eso es lo que leímos hace ratito, ¿verdad? Entonces, hermanos, bendito sea Papá Dios. La gracia de Dios siempre nos levanta. Así es que, por favor, levántate y dámosle ese aplauso a Papá Dios. Pónganse de pie, hermanos. Cada vez que compartimos la palabra, nuestro deseo es que se abone un granito de arena y aprendamos algo. Entendamos algo. Que nos vayamos a casa sabiendo algo más de lo que sabíamos cuando llegamos. Y yo espero que el día de hoy te quede bien claro. No hay nada que te puede separar del amor de Papá Dios. Nada es nada. En cambio, los seres humanos
No amamos como Papá Dios. En la religión, a la gente se le hacía juicio y se le decía, ya eres un caído, y lo expulsaban de la iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes vio o le tocó presenciar un acto de esta naturaleza, pero yo era un niño y me tocó verlo. Es muy triste ver a los seres humanos, bueno, hoy lo entiendo así, ver a los seres humanos tomando el lugar de Dios, expulsando a otro del camino de Dios, porque cometió un error. Y hacen un juicio público, lo paran enfrente de toda la congregación y dicen, le sacan los trapitos al sol y dicen por esto, por esto, por esto, por esto, por aquello, por aquello, por aquello, y lo expulsan de la iglesia. Y le dicen a la iglesia, nadie de ustedes tenga comunión con él. Nadie le hable, nadie se relacione con él. ¿Por qué? Porque estaría pisoteando el veredicto. O sea, qué terrible los seres humanos. Dios nos libre de eso, hermanos. La gracia de Dios abre las puertas y no rechaza nunca a nadie que venga con humildad en su corazón, reconociendo su falta, reconociendo su error. Papá Dios le abre los brazos, le abre la puerta y le dice, sí, hijo mío, ven. Habías muerto, has resucitado. Estabas extraviado, has sido hallado. Ya tengo preparado el becerro o el cordero para la fiesta. En cambio, los seres humanos le dan un puntapié y lo expulsan. Qué contrariedad, hermanos. Por esa razón tú y yo necesitamos creer en Dios conforme a la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios porque ella nos da el verdadero mensaje, nos dice la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no es como dice Eleazar, hermanos. Si lo que yo estoy diciendo aquí no está en la palabra de Dios, entonces no lo dice Dios, lo digo yo. Y eso es palabra de hombre. En cambio, si lo que yo estoy diciendo lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Lo dice Dios, yo solo lo estoy repitiendo. Entonces es digno de tu confianza. Necesitas recibirlo. Si nuestro cristianismo fuera apegado a la verdad de la palabra de Dios, habríamos hijos de Dios más felices. Pero debido a nuestra ignorancia, por eso el diablo toma ocasión, nos engaña. Te invito, hermano, conviértete en un lector asiduo de la palabra. Apréndela, memorízala. Vas a hallar bendición para ti. Yo te había dicho que quienes leyeran Proverbios y Eclesiastés íbamos a encontrar allí principios prácticos de vida. Y aquel que los empezara a leer iba a empezar a darse cuenta que algo iba a empezar a suceder con él. Y yo les dije, si alguien lo hace y se me acerca a preguntarme, Eleazar, ya lo leí y estoy picado, ¿qué más leo? Yo le voy a decir que lea. No se me ha acercado nadie. No se me ha acercado nadie. No lo tienes que hacer por mí, hermano. Esto es por ti. Esto es por ti. Pero de verdad, hagamos de la palabra de Dios una práctica diaria. Leámosla. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios por lo que Él te ha hablado el día de hoy. Padre, gracias en esta tarde por esta palabra tan hermosa que nos diste. Somos bendecidos cada vez que tú nos hablas. Somos bendecidos cada vez que escuchamos, Dios mío, la palabra. Porque es viva, es eficaz y como dice la Escritura en Hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos. Porque cosa que dices en un sentido nos pega. Y si lo dices en otro, también nos pega. O sea que para donde nos hagamos, tu palabra siempre va a poner al descubierto quiénes realmente somos. Y eso está bien, Dios mío. Porque en tu palabra es como si nos viéramos en un espejo. Ahí vemos el problema.
Y es oportuno rendirnos entonces delante de ti. Pero nos aconsejas, no sean como estos que se ven en el espejo y luego se van y ya se les olvida cómo son. O sea, todo lo que la palabra de Dios nos dijo, nuestros defectos, todas aquellas cosas que necesitamos trabajar, en cuanto dejamos de leer las escrituras, nos vamos y se nos olvida todo lo que leímos. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos personas que tomamos muy en serio tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos a caminar como tú esperas, Padre. Bendigo a estos hermanos que están aquí, Señor. Los bendigo con toda bendición espiritual. Habla a sus corazones. Toca a la puerta de sus corazones. Ellos la abrirán, Dios mío, voluntariamente. Enséñanos tu verdad y enséñanos a vivir en ella. Gracias porque con tu Espíritu Santo nos has dado el ayudador máximo para lograrlo. Espíritu Santo, eres bienvenido en nuestras vidas. Gracias por tu apoyo, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu amistad. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.